Este estudio se llama la declaración más importante, Juan 5, 17 al 24, la declaración de Jesús mismo de que Él es igual al Padre, el Hijo es igual al Padre. Voy a leer el último versículo del pasaje y vamos a orar. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5, 24. Oremos. Señor, de cierto es padrísimo esta promesa, que al oír tu palabra y creer al que te envió, tenemos vida eterna y no vendremos a condenación, mas hemos pasado de muerte a vida. Te pido ahora por mí, que yo no hable nada fuera de lo que es tu palabra, son las verdades y principios de tu palabra, y que abras nuestros corazones para recibir lo que tienes para nosotros hoy, para que todos pasemos de muerte a vida. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ok, estamos regresando a Juan 5. ¿Se acuerdan que Jesús acaba de sanar a un hombre paralítico y le dijera que tomara su lecho y anduviera? Lo cual era violación del sábado según los religiosos. De hecho, no les importó nada que un hombre había sido sanado después de 38 años de sufrir de parálisis. Solo que Jesús menospreciaba sus reglitas, sus ritos y tradiciones. Después Jesús desaparece entre la multitud. Es que Jesús sanaba a muchísima gente porque les tuvo compasión, pero la sanación no era su prioridad. Eso es lo que vimos la vez pasada. Su prioridad era predicar el evangelio de la reconciliación con Dios. Acabo de leer esto en mis tiempos devocionales en Lucas 4, 42 al 44. El libro anterior, pongan sus separadores en Juan 5, ahí vamos a estar. El libro anterior es Lucas 4, 42 a 44. Cuando ya era de día, salió Jesús y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Sabemos que estaban fascinados con sus milagros y la comida. Versículo 43. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Su prioridad era predicar las buenas nuevas. No era sanar. Sanaba muchísimo, pero no era su prioridad. Ok. Sin embargo, Jesús, regresando a Juan 5, Jesús luego busca al hombre paralítico en el templo. Él sabía dónde estaba porque era Dios, porque Él no iba a dejar que él pensara que lo único importante era su sanación. Y le dice en Juan 5:14, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. ¿Qué podría ser peor que 38 años de parálisis? Es difícil imaginar algo peor, ¿verdad? El infierno es la respuesta. El infierno es infinitamente peor que parálisis por 38 años. Y es peor porque dura para siempre. Ahora, Jesús sabe todo. Sabe que no le interesaría su advertencia al señor paralítico. Por lo menos es lo que nos da la idea del pasaje, ¿no? Pero de todos modos lo busca y le advierte. Le importa mucho más que sea sanado espiritualmente, o sea, reconciliado con Dios, que su sanación física. Sí,
le importó su sanación física. Jesús mismo le sanó de todos los paralíticos de Jerusalén ese día, porque le importó, le tuvo compasión. Pero le importa mucho más a Jesús su sanación espiritual. Por eso le busca otra vez en el templo. Toma el tiempo. Ninguno de los milagros de Jesús eran un fin en sí mismo. De hecho, se llamaban señales. Dice, especialmente en Juan, ves, señal, señal, señal. Eran señales. ¿Qué es un señal? Un señal es algo que te apunta hacia algo, ¿no? Eran señales para que creyéramos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Juan 20:31, que es el propósito del libro de Juan. Entonces yo sugiero que si tienen ahí un lápiz, que subrayen ese versículo y pongan ahí propósito de Juan. Dice Juan 20:31, pero estas cosas, de las muchas que hizo Jesús, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es el propósito, que creamos que Cristo es Dios, es el Mesías, y que tengamos vida. De hecho, no le gustaba a Jesús cuando le buscaban solo por sus milagros. ¿Se acuerdan en Juan 6, que es el siguiente capítulo, que Jesús dio a la multitud pan y peces para que comieran y estaban fascinados? Y no les gustó, que solamente les importaba eso, ¿no? Juan 6, 26 y 27. Juan 6, 26 y 27. Respondió Jesús y les dijo, les regañó: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios no quiere fe superficial, como lo que tenían ellos. Él quiere que lo conozcamos y caminemos en comunión con Él, en santidad y entrega. Y para nosotras que ya estamos en Cristo, a Jesús le importa mucho más nuestra santidad que nuestra sanidad. Acordemos que santidad quiere decir que estemos entregados a Él, apartados para Él. A veces Dios tiene que usar falta de salud u otra prueba en nuestras vidas para que lo busquemos de todo corazón, para que experimentemos su dulce consolación y su poder en nuestras vidas, y para que nos aferremos más a Él y lo disfrutemos y le obedezcamos. A veces es una terapia dura, pero es lo que más nos conviene. Ok, eso fue el repaso. Terminamos con el versículo 16, donde los judíos se pusieron mucho más en contra de Jesús. Antes lo perseguían, ahora lo quieren matar. Fue porque Jesús les desafiaba constantemente, diciéndoles su hipocresía y su falsa religión. Ahora, con la sanación del paralítico de Betesda, fue la gota que rebasó el vaso, porque lo hizo en sábado, en contra de sus reglitas humanas. Jesús despreció por completo todos sus ritos y tradiciones y costumbres, porque eran inventados por hombres. Él sí cumplió la palabra de Dios, pero no las tradiciones de los hombres. Vamos a ver el pasaje de hoy, ahorita, Juan 5, 17 al 24. Juan 5, 17 al 24. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre,
haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honran al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Okay. El propósito de este monólogo, porque ahora les pone a predicar, es decirles que Cristo no es sujeto a sus leyes porque Él es igual a Dios. Es su testimonio que Él es Dios. No es algo que personas mucho más después, mucho más tarde inventaron. Es lo que dice Jesús por todos los evangelios. Pero esto para ellos es blasfemia. La deidad de Jesús es la médula de la fe cristiana. Entender quién es Jesús es súper clave. Jesús no es meramente un buen hombre, un maestro, un bienhechor, un filósofo, un predicador, un ejemplo a seguir. Él es Dios hecho carne. Lo dicen todos los apóstoles, lo dice toda la Biblia, lo dice Jesús mismo. En el mundo nos quieren decir que Cristo era un buen hombre. Pero es imposible llegar a esa conclusión basado en los hechos. Y precisamente basado en lo que él dice aquí, en este pasaje que acabamos de leer. Desde esta declaración en Juan 5 a la fecha, muchos supuestos eruditos han dicho que Cristo es meramente un hombre. Pero Cristo mismo no nos da esa opción. El propósito de Juan, el versículo clave es Juan 20, 30 al 31. Otra vez, acabamos de leerlo. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cristo no es un hombre, es Dios en carne humana. La pregunta más importante de la historia es ¿quién es Jesús? Dependiendo de nuestra respuesta, depende si iremos al cielo o al infierno. Y los judíos entendían perfectamente que Jesús estaba declarándose Dios. Por ejemplo, 5:18, acabamos de leer, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La gente no creyente de hoy frecuentemente dice que Dios es su Padre. Los judíos del tiempo de Jesús nunca se atreverían a decir eso. No lo dirían porque estarían diciendo en esencia que tenían las mismas cualidades que Dios Padre, y eso sería blasfemia. Quiero mostrarles algo. Ustedes saben que yo soy de pizarrones y de escribir, espero que lo pueden ver. Josh McDowell, que si me da tiempo voy a hablar más de él después, escribió muchos libros
uno que se llama Más que un carpintero. Luego lo mando al chat para que lo vean bien. De aquí probablemente no lo pueden ver muy bien. Más que un carpintero, que habla de la deidad de Cristo y las pruebas históricas y lógicas que Cristo es Dios y por qué debemos de darle nuestra vida. Y al final da su testimonio de Él, cómo su vida fue transformada. Lo recomiendo mucho. Carlos y yo siempre lo tenemos en la casa. Ahorita tenemos pocos ejemplares, pero lo pueden pedir en cualquier momento y les llega en 2 días. Ok, Josh McDowell, él decía, espero que puedan ver esto y si no, nada más escuchan, que Jesús no hay manera de que hubiera sido un buen hombre nada más. Era o lunático, o mentiroso, o Señor. Funciona mejor en inglés porque las palabras todos empiezan con L. Lunatic, liar, or Lord. Pero no importa. Lunático. Jesús, Él pretendía ser Dios, el creador del mundo. Un hombre que dice ese tipo de cosas, o lo es, o es un lunático, o sea, eso es loco. Si yo empiezo a decir, yo recuerdo de una compañera del trabajo hace unos años, que ella tomó un curso de Dianética y ella regresó al lugar donde trabajábamos diciendo, yo soy el autor de mi propio destino, yo soy Dios. Y todo el mundo decía, o sea, está loca. Y finalmente terminó divorciándose de su esposo y destruyendo su vida por decir que era Dios. No, un hombre que dice que es Dios y no lo es un lunático. O es un mentiroso, ¿no? Es un mentiroso. Yo quiero que todo el mundo me alabe, entonces yo digo que soy Dios y que me deben de alabar. Sí, soy un mentiroso, pero no soy un buen hombre. O sea, decir que Jesús es un buen hombre, un filósofo, un bienhechor, no puede ser cierto. Él decía que era Dios. Y la única otra opción es que haya sido cierto, entonces Jesús es Señor y me tengo que doblar las rodillas delante de Él. Lunático, mentiroso o Señor. Les digo porque México se está haciendo menos y menos religioso y más secular. Y la gente ya no cree en Jesús. Cuando les preguntas quién era Jesús, ya no te dicen que Él es Dios hecho hombre. Te dicen que Él es un buen hombre. ¿Para qué les decimos eso? No es una opción. Es lunático, mentiroso o Él es Señor. Jesús declaraba ser Dios. Asumió los atributos de Dios. Él asumió el control sobre el destino eterno de los hombres. Eso decía, ustedes han leído el Nuevo Testamento. Él asumió poder para contestar la oración. Él perdonaba pecados. Él leía las mentes de las personas. Él demandaba el derecho de ser alabado y honrado como Dios Padre. Jesús aceptaba los títulos de Dios. La gente le decía, Hijo de Dios, lo aceptaba. Cristo, Rey. Él mismo se decía, el yo soy, Yahweh. Por ejemplo, Juan 14, 8 al 9. El mismo Juan 14, 8 al 9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? O Juan 28. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús
le dijo, ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Él no dijo, no exageres, no es cierto. Él aceptó la alabanza de todas las personas que lo adoraban. ¿Por qué? Porque él se decía ser Dios, él creía ser Dios, él era Dios. Cristo era 100% hombre, 100% Dios. Eso se llama la Trinidad y excede nuestra habilidad de comprender, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos, pero sigue siendo verdad. La mayoría de las personas hoy día, no tanto hoy día, en los tiempos de Jesús eran como Nicodemo al principio. ¿Se acuerdan en Juan 3:2? Que Juan 3:2, Nicodemo vino a Cristo y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. O sea, la mayoría de la gente decía, no, qué bárbaro, especialmente al principio, ellos lo veían y decían, esto tiene que ser el Mesías, o sea, él está levantando muertos, dando vista a ciegos de nacimiento, sanando a todos. No sanaba a uno entre 10,000, él sanaba a todos. Pero finalmente, en la mayoría de los casos, no en el caso de Nicodemo, terminó siendo una creencia superficial, producido más bien por curiosidad y comodidad, y no duró. Como el mismo paralítico que acabamos de ver, quien prefirió regresar a su religión falsa, a pesar de todo lo que había Cristo hecho por él. Él regresó a su religión, era más cómodo. Como que dicen aquí, más vale mal conocido que bien por conocer. Increíble, pero cierto. Okay. Esta declaración de Jesús, que era igual a Dios, Dios Padre, produjo 2 años después su crucifixión. Pero sabemos que todo esto era parte del plan original de Dios. Okay. El bosquejo de hoy, 5 maneras en que Jesús declaró su divinidad, en versículos 17 al 24. Jesús es igual al Padre. 1, en naturaleza, versículos 17 y 18. Juan 5, 17 y 18. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No era una exageración de los judíos. Cuando Jesús decía, o sea, cuando ellos dicen, Él está haciéndose igual a Dios, a nosotros nos oye no tan fuerte por la sociedad en donde vivimos, pero los judíos le captaron bien. No era una exageración de que Él estaba diciendo que Él era Dios. Ellos entendían, ellos estaban ahí, lo escucharon en contexto y dijeron, este Señor se está diciendo Dios, y por eso se pusieron tan histéricos, tan fuera de sí. Okay. Se me hace que como ellos estaban tan enojados por lo de supuestamente Él estaba trabajando en el día de reposo, Él empieza con este tema. Y les da un ejemplo de cómo Él es igual al Padre. Jesús, el Hijo de Dios, trabaja todo el tiempo, como Dios Padre trabaja todo el tiempo. Sabemos que Dios trabaja todo el tiempo sosteniendo el universo, ordenando todo lo que pasa perfectamente según su voluntad. Salmo 135, 6 y 7. Por ejemplo, hay muchísimos versículos. Salmo 135, 6 y 7. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra,
hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Dios controla todo, Dios Padre está trabajando constantemente, sosteniendo el universo. Punto 2. Jesús es igual al Padre, 2 en obras. Versículos 19 al 20. Juan 5, 19 y 20. Juan 5, 19 y 20. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, sino por lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Jesús y el Padre son uno en función. El Hijo y el Padre funcionan en perfecta sincronización o unión. Te preguntas, ¿cómo es que no pudieran ver que un hombre que levanta a los muertos no es cualquier hombre? Tiene que ser algo especial en Mesías, el Hijo de Dios. Pero no pudieron. Como los judíos lo vieron como un hombre común y corriente, un Galileo de Nazaret, hijo de un carpintero, familia pobre, sin educación, con pies sucios, y además le tenían mucha envidia, no pudieron. ¿Se acuerdan cuando Felipe dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? O sea, Nazaret era una ciudad así, horrible. Era como Ozumba. Hace un par de semanas fui con mi hijo a mostrarle Ozumba. Yo había leído. Ozumba es un pueblito por el Popo, y leí un artículo en National Geographic acerca de que Ozumba es el paraíso del maíz mexicano y de las tortillas mexicanas. Entonces, precioso el artículo, preciosas las fotos. Entonces llevo a mi hijo a ver el paraíso del maíz mexicano. Y 2 horas después llegué con él y con Pato a un mercado feo, sucio, igualito a cualquier mercado horrible y sucio aquí en la Ciudad de México. Y afuera unos pocos puestos, y por sí pudimos conseguir algunas tortillas naturales. Pero no era exactamente lo máximo, y Ozumba era cualquier pueblo pobre, miserable de México, ¿no? Pues así pensaba en Nazaret. Entonces, pues sí, de alguna manera, si Jesús apareciera en México, aparecería en Ozumba, y pues nadie le pelaría, ¿no? Porque no es lo que ellos están esperando. Pero además estos hombres le tenían envidia y usaron su muy fuerte poder para convencer a los demás que no creyeran en él. Increíble que casi nadie reconocía que Jesús era el Mesías venidero, pero no lo hicieron. Vamos a ver 5:19b. 5:19 al final. Dice Jesús: porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Eso es una declaración muy fuerte. Todo lo que hace el Padre, o sea, el Padre crea el mundo, el Hijo crea al mundo. El Padre sostiene al mundo, el Hijo sostiene al mundo. Imagínense que yo dijera esto: todo lo que el Padre hace, también lo hago yo igualmente. Sería una mentira y una total blasfemia. Pero, como Jesús era igual al Padre, no lo fue. Fue la verdad. El Padre crea el mundo y el Hijo crea el mundo. Y prender
hacer todo lo que el Padre hace, hizo que sus enemigos perdieran la razón. Punto 3. Jesús es igual al Padre. 3. En el poder dar vida. Versículo 21. Juan 5, 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Solo Dios puede dar la vida. Sabemos que los científicos siguen intentando hacerlo, han logrado muchas cosas, pero no pueden dar vida, solamente Dios. Hechos 17, 25. Hechos 17, 25. Pablo está predicando en Atenas del verdadero Dios. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es quien da a todos vida y aliento. O Juan 1.3, en el mismo Juan, unas páginas atrás, Juan 1.3, ustedes lo han leído 1000 veces, probablemente lo han memorizado. Todas las cosas por Él, por el Verbo, Jesús, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, Padre, Jesucristo, hicieron todo. Jesús levantó a Lázaro y otros. Jesús les estaba mostrando que Él era Dios porque Él daba vida a los muertos. Juan 11:23, Juan 11:43 digo, Juan 11:43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Y él dijo, Juan 11:25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entre muchos ejemplos, Jesús da vida, física y también espiritual. Punto 4. Jesús es igual al Padre en juicio. Juan 5:22. Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. A creyentes y no creyentes. El Génesis 18:25. Génesis 18:25. O Génesis 1, puedes leer. Génesis 18:25. Dice que Él es el juez de toda la tierra. Lejos de ti el hacer mal, tal. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, le dice Abraham. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dios es el juez de toda la tierra. ¿Okay? Entonces, ¿el Padre o el Hijo es juez? Más bien, el Padre le ha confiado al Hijo la autoridad de juzgar. Pero así es la Trinidad. En Génesis 1, Dios Padre es el creador de todo, y en Juan 1, Jesucristo es el creador de todo. En el Antiguo Testamento, Dios Padre es el juez. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es el juez. ¿Cómo puede ser esto? El Padre y yo somos uno. ¿Ustedes se acuerdan de ese versículo? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en perfecta armonía desde el principio. Pero sí va a haber juicio. Juan 3:18. Juan 3:18.
El que en Cristo cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí va a haber juicio. De hecho, ya el veredicto ya entró. Todas las religiones nos dicen que hay una balanza y que tus buenas obras van a ser medidas contra tus malas obras, y si son muchas tus buenas obras, vas a entrar en el cielo. Pero la Biblia no. Dice que todo está basado en lo que haces con Jesucristo y no es por obras. Jesucristo es la única manera de evitar el juicio. Que el hombre Dios, hombre guión Dios, hombre diagonal Dios, pague por tus pecados en la cruz. Pero de una manera especial, Jesús juzga al mundo. Lo que haces con Jesús determina tu destino. Como en el sexto libro de Narnia, estoy a propósito sacando este libro. Este es el libro que tiene los 6 libros de Narnia, todos en uno en español, que me prestó Miriam, que luego les mando al chat por si acaso lo quieren buscar. Es de veras una vergüenza si ustedes no han leído los libros de Narnia de C.S. Lewis, o a sus hijos o a sus nietos. Entonces, pero les voy a decir algo. Hay un párrafo nada más donde es el final del mundo de Narnia y están entrando en juicio. Y en este momento hay una puerta y algunas personas, todas las personas que han vivido por todos los tiempos de Narnia están corriendo, todos los animalitos, enanos, criaturas mágicas que inventa C.S. Lewis, están corriendo hacia esa puerta. Y Aslan, que es Jesús en la historia, está parado enfrente de esta puerta. Entonces, algunos de estos animales ven a Aslan y ellos van a la izquierda, y otros ven a Aslan y van a la derecha. Porque realmente Jesucristo es el punto pivote de la historia, ¿no? Lo que hacemos con Jesús determina dónde pasamos la eternidad. Entonces dice, las criaturas seguían llegando como una marea, con los ojos cada vez más brillantes a medida que se acercaban a las estrellas ahí posadas. Pero a medida que llegaban ante Aslan, les sucedía una de dos cosas. Todas lo miraban directamente a la cara. No creo que tuvieran elección. Y cuando algunas miraban, la expresión de sus rostros cambiaba de un modo terrible. Era miedo y odio. Uno advertía, y todas las criaturas que miraban a Aslan de aquel modo se desviaban a la izquierda del león y desaparecían en el interior de su enorme sombra negra, que, como ya hemos dicho, se perdía a lo lejos a la izquierda del umbral. Los niños jamás volvieron a verlas. No sé qué fue de ellas, pero las demás contemplaban el rostro de Aslan y lo amaban. Y ellos van a la derecha, del otro lado. Y quienes lo apreciaban entraban por la puerta a la derecha de Aslan. No lo hice muy bien, para variar. Pero C.S. Lewis está mostrando en su libro que todos los seres que se habían muerto en la historia de su mundo Narnia, los que odiaban a Aslan, iban de un lado y se desaparecían de vista, y los otros iban de otro lado, iban al cielo para estar con Aslan para siempre.
Punto 5. Jesús es igual al Padre en honra, versículos 23 al 24. Juan 5, 23 y 24. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fue muy claro lo que él estaba diciendo. Tenemos que alabar a Jesús como alabamos al Padre. Él es igual a Dios Padre. Yo todavía no era creyente, pero yo era muy religiosa cuando yo tenía 18 años y yo iba a entrar en la universidad. Y mi mamá me dijo, oye, tú eres muy religiosa, tú debes de especializarte en religión. Y dije, sí, y eso es lo que hice. Y tomé mis clases de religión ese primer año, y todos los maestros decían que Jesús nunca había pretendido ser Dios. Pues no leyeron Juan 5, obviamente. Y yo ya estaba leyendo el Nuevo Testamento, yo había sido criada en una iglesia protestante, y yo decía, esto no es cierto, eso no es cierto, están mal, están mintiendo. Ellos tomaban un versículo que claramente decía que Jesús era Dios y de alguna forma lo interpretaban de tal manera que decía que Jesús no era Dios. Y yo me sentaba en esas clases y decía, están locos, están mal, están mintiendo. Ellos no quieren creer que Él es Dios, pero yo sé que Él es Dios, porque en ese momento yo estaba intelectualmente convencida que Cristo era Dios y era la respuesta. Él era el profeta que Dios había mandado al mundo. Gracias a Dios, poco después de esto, puse mi fe en Jesucristo, me hice cristiana y cambié de especialidad porque era horrible esto de escuchar todo el día cosas que tú sabes que son mentiras. En este pasaje dice que Jesucristo debe ser honrado, confesado, adorado, igual como Dios Padre. Jesucristo está diciendo que Él es Dios. Quiero leer Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sabemos que esto va a ser realidad un día. Algunos de nosotros lo vamos a alabar con todas las ganas del mundo, y otros le van a alabar a fuerzas. Quiero ver tiempo, sí tengo tiempo. Les quiero dar el testimonio muy breve de Josh McDowell, el señor que mencioné antes, que escribió este libro, Más que un carpintero. Era un hombre quien tuvo una niñez bastante horrible, pero llegó a creer que la Biblia era veraz y que Cristo era el Hijo de Dios y que había muerto por él. Terminó escribiendo muchos libros sobre la veracidad de las declaraciones de Cristo. Y él ha traído a mucha gente escéptica a Cristo en nuestra generación, mi generación. Ustedes se acuerdan de la película que puso Carlos, El caso de Cristo, en el cine sabatino. Él es otro ejemplo de un señor un poco después que hizo lo mismo, trató de probar que Cristo no existió, que Cristo no resucitó, y terminó creyendo en Cristo. Eso es lo que hizo Josh McDowell. Este hombre era mi héroe cuando yo estaba en la universidad, apenas empezando con Cristo. Él era un predicador internacional con el grupo donde yo acepté a Cristo en mi corazón
y donde me discipularon. No nos conocíamos, él era súper famoso y yo era un estudiante nada más. Han hecho una película sobre su vida que se llama Inquebrantable. Yo dudo que Carlos lo ponga en el cine porque es fuerte, es tan fuerte todo lo que él pasó que no sé si lo vamos a poner. Pero el testimonio de Josh McDowell. A los 11 años, Josh quería morirse porque su familia era tan disfuncional. Él vivía en una granja en una ciudad chiquita en Estados Unidos. Su padre era el borracho del pueblo. Sus amigos de Josh se burlaban de su papá, pero Josh se hacía que pues no le dolía, pero sí le dolía. Josh amaba a su madre, pero a cada rato le encontraba inconsciente por los palizos de su cruel padre. Él tenía 6, 7, 8 años y solo quería crecer para poder matar a su padre. Cuando gente visitaba la casa, Josh no quería que su papá les humillara. Entonces él lo buscaba en la granja, él estaba ahí medio inconsciente, como siempre ebrio. Entonces Josh le echaba en un corral y le amarraba. Le amarraba con cuerdas para que él no se escapara y entrara y destruyera la reunión con los amigos, porque era una humillación vivir con ese hombre. Y él lo amarraba especialmente feo para que si hiciera cualquier movimiento raro, se ahogara, se matara. Lo odiaba tanto. Y cuando regresaba en la mañana y lo encontraba vivo, se sentía triste. También escondía el coche para que dijeran que su papá estaba fuera haciendo negocios y que no supieran que él estaba ahí en el corral amarrada. Lo único que quería Josh como chiquito era que su papá dejara de lastimar a su mamá. Y él se sentía personalmente culpable porque él no podía defenderle. La historia es larga de todas las cosas horribles que le pasaron. 2 meses antes de su graduación de la prepa, regresando de una cita, encontró a su mamá llorando y le dijo: hijo, he dejado de querer vivir. Tu papá me ha roto el corazón. Solo quiero verte graduar y me quiero morir. Y le dio mucha tristeza. Pues Josh graduó de la prepa y el viernes siguiente su mamá murió de un corazón roto. Entonces, con más razón, odiaba a su papá. De sus hermanos, una hermana se suicidó. Una hermana se metió al ejército y pidió ser mandado al frente para no vivir con sus papás. Un hermano se escapó y la familia nunca supo nada más de él. Y un hijo demandó a sus padres y les quitó en la corte todo lo que tenían por rabia, por odio a ellos. Josh cerró la puerta a su padre y le maldecía y le odiaba. De igual manera, cerró la puerta a Dios y le maldecía y le odiaba. Pero estaba buscando la razón de la vida y se metió a la universidad. Después de 2 semanas le llamó la atención un grupo de estudiantes que eran diferentes que los demás. Eran pocos, como 8 estudiantes y 2 profesores. Tenían mucho amor genuino el uno para el otro, pero también para los de afuera de su grupo. Él quería ese amor mucho. Entonces se hizo amigo de ellos. Un día, 2 semanas después de empezar a juntarse con este grupo de personas, ya se sentaba con ellos en el lugar donde los estudiantes se reunían entre clases. Y la conversación dio vuelta a cosas espirituales. Como era inseguro, tenía que cubrirlo con poner un frente falso. Él quería lo que ellos tenían, pero él no quería que ellos supieran que él quería lo que ellos tenían. Y Josh les preguntó: ¿qué es esto que les ha cambiado la vida para ser diferentes a los otros estudiantes y profesores? Pero trató de hacerlo muy sarcásticamente.
porque no quería que ellos supieran que él quería lo que ellos tenían. Un estudiante, que era muy guapo, por cierto, le contestó con 2 palabras que él no pensaba oír nunca en una universidad americana. Le dijo, Jesucristo. Es que en inglés son 2 palabras, Jesus Christ. Él le contestó con unas groserías, diciendo, no me des esa basura, estoy harta de religión y la iglesia y la Biblia y los cristianos. En ese momento los estudiantes y profesores le retaron muy fuerte a investigar para ver si era cierto, que no basara sus creencias nada más en ideas por ahí, sino en hechos. No le dejaron quedarse con sus prejuicios sin ninguna base intelectual. Le dijeron que había pruebas y que usara su mente para investigarlo. Y le molestó tanto lo que le estaban diciendo que decidió tomar el reto. Pero no lo tomó para probar que Jesucristo era real y que había resucitado de los muertos y que era Dios, sino para probar lo opuesto, ¿no? Dejó la universidad, viajó por todas partes, especialmente Europa, para ver los mismos rollos del Antiguo y Nuevo Testamento y para poder realmente ver por sí mismo si era cierto o no. Una noche estaba en la biblioteca de un museo chico en Londres y dijo en voz alta enfrente de las personas que estaban ahí sentados, es la verdad, es la verdad, es la verdad. En este momento solamente había decidido que la Biblia era cierto, de que la Biblia que tenemos hoy es la misma Biblia que fue escrita por los profetas y los apóstoles. Pero era un paso grande, ¿no? Todavía no admitía que lo que decía era cierto, pero que sí había pasado y que fue escrito bien y que tenemos la misma Biblia en nuestras manos, esto sí. Él admitía. Regresó a Estados Unidos y a la universidad, pero no podía dormir. Entonces, una noche, el 18 de diciembre, a las 8 p.m. de ese año, recibió a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. Y estaba sorprendido porque él esperaba pues una experiencia y nada sucedió. No sintió nada. De hecho, sintió muchas náuseas. Porque él dice después que porque tenía miedo de haber hecho una decisión incorrecta, tenía miedo de lo que dirían sus amigos, aunque la mayoría de sus amigos llegaron a Cristo después por su testimonio, y porque no quería perdonar a su padre, y él ya estaba pensando que Dios quería que él fuera y perdonara a su padre. Y no quería. Pues en 6 meses a año y medio, su vida fue transformada. Luego sintió que el Espíritu Santo le estaba diciendo, ve con tu padre y dile que lo amas. Entonces él fue manejando a la ciudad chiquita donde él había crecido y fue a una cafetería para ver a su padre. Y le dijo, vine aquí para decirte que te amo. Dice que él no sabe quién estaba más sorprendido, su papá oyendo o él diciendo. En este momento supo que algo había pasado en su vida. Cambió de universidad cristiana, tuvo un choque automovilístico muy fuerte, terminó en el hospital, luego en ambulancia le llevaron a su casa de su padre y estaba literalmente sin poder moverse porque tenían miedo de que se dañaran más de lo que estaba ya lastimado. De hecho, él lleva estos problemas físicos hasta la fecha. Solamente podría mover sus ojos. Y él ve en la puerta que ahí está su padre. Y su padre está, 1, sobrio y 2, llorando. Y llora, sollozando. Y el Señor viene enfrente de él y sus lágrimas están cayendo sobre su cara de Josh y le pregunta, ¿cómo puede un hijo querer a un padre como yo? Le dijo que unos meses antes le hubiera dicho que lo odiaba, porque creía que él había matado a su madre y destruido a sus hermanos.
pero ahora lo amaba por Cristo Jesús. Que Josh había descubierto intelectualmente que la Biblia era fidedigno y le dijo: aprendí que Dios se hizo hombre y su nombre es Jesús. Y él está apasionado por tener una relación contigo. Su padre salió del cuarto como 45 minutos y él pensó que dije mal. Pero regresó y dijo que si Dios podía hacer tan grande cambio en Josh, que él también lo quería. Y oró con Josh para aceptar a Cristo en su corazón. La vida de su padre fue cambiada instantáneamente. Dejó de tomar y empezó a hablar de Cristo. Solamente sobrevivió 14 meses por todo el daño que le había hecho el vino. Pero en ese tiempo trajo más de 100 personas del pueblo a Cristo y de alrededor del pueblo. Por la vida cambiada del borracho del pueblo. Mucha gente vino a Cristo. Perdonó a otras personas que le habían hecho muchísimo daño. Pero lo que le dice él a todos es Dios se hizo hombre y su nombre es Jesús. Y él está apasionado por tener una relación contigo. Josh McDowell ha tenido un ministerio de predicar y escribir por todo el mundo. Ya ha de tener más de 70 años. Escribió este libro, Más que un carpintero, y un libro súper importante acerca de la apologética, de pruebas de que la Biblia es la verdad. Ha traído a literalmente miles de personas a Cristo en todo el mundo porque llegó a creer que Cristo es Dios. Él descubrió que Cristo es Dios y le transformó la vida. Ok, la aplicación. Va a haber un juicio. Juan 5:22, si todavía tienen sus versículos, sus Biblias abiertas. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que dice en 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tenemos que sencillamente oír, leer su palabra. 2, creer a Dios, que envió a Cristo a morir en la cruz por nosotros. Que es real lo que hizo y que puede pagar por nuestros pecados. Y Él entrará en nuestra vida y nos dará una nueva vida. E iremos al cielo cuando nos morimos. Para las que ya somos creyentes en Cristo, que hemos invitado a Cristo a reinar en nuestro corazón, que el saber que Cristo es Dios cambie nuestras vidas. Dios se hizo hombre y su nombre es Jesús. Y Él está apasionado por tener una relación contigo. Vamos a vivir esa relación y vamos a compartir esa relación con todo el mundo. Vamos a orar. Pues Señor, te pedimos primero por nosotras las que llevamos tiempo en el grupo, que el hecho de que Cristo es Dios transforme nuestra vida, interior, exterior, todos los días, empezando hoy. Señor, que a cada rato nos estemos entregando a ti para que tú nos uses como tú quieras y que tomemos lo que leemos la palabra, leemos en la palabra como algo real, en vez de leer y luego ni siquiera recordar lo que leímos en la mañana, sino que meditemos en él día y noche, como dice en Josué 1, 8 y 9. Y Señor, para las que todavía no te conocen, te pido que ellos entreguen sus vidas a Cristo para tener vida abundante y vida eterna. Voy a orar ahorita y puedes orar en el silencio de tu corazón. Señor, yo soy una pecadora y te necesito. He tratado de portarme bien y no puedo. Y de todos modos, la Biblia dice que no es por obras,
para que nadie se presume. Señor, vengo a ti como una pecadora que necesita un Salvador. Tú moriste en la cruz por mí. Yo acepto este pago porque la paga del pecado es muerte y no quiero morir espiritualmente y para siempre. Yo te pido, Señor, que me aceptes como tu hija. Te invito a entrar en mi corazón como mi Señor y mi Salvador y te voy a seguir para siempre. Haz todos los cambios que necesitas hacer en mí. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. No vamos a cantar hoy. Viene el cumpleaños de Lourdes, pero como ella está todo el día en el hospital con su esposo hoy, le vamos a cantar mañana en la noche en vez de hoy. Ella es medio parte de este grupo y del grupo del jueves. Muchas gracias, que Dios les bendiga, las queremos mucho.